Las cicatrices del silencio. El reloj en la pared marcaba medianoche, el tic-tac resonando en la habitación silenciosa como un recordatorio constante del tiempo que pasaba, de la vida que corría sin pausa. Clara estaba acostada en la cama, pero no había descanso para su mente. Sus ojos estaban fijos en el techo, donde las sombras danzaban y creaban formas extrañas bajo la débil luz que venía de la calle. La noche, con su manto pesado, parecía ser su única compañera fiel, el único oyente de sus memorias inquietas. Fotografía vieja entre los dedos temblorosos, el papel ya desgastado por los años y las veces que fue manipulada con igual pasión y rabia. En la imagen, una niña sonriente tomaba la mano de una mujer alta de expresión seria. La niña era ella misma, mucho tiempo atrás, antes de aprender el peso de la traición y el dolor. La mujer, su madre, con la mirada fría que atormentaba los sueños de Clara. Una mirada que parecía condenarla, juzgarla, incluso cuando ella era inocente. Jamás la perdonaré, murmuró Clara al vacío, la frase mezclándose con el sonido del viento afuera. Era una promesa, un juramento que repetía todos los días desde el momento en que entendió lo que había perdido, lo que le había sido robado. La rabia era su arma, un escudo que la mantenía de pie cuando todo parecía derrumbarse. Pero junto con la rabia, había algo más, algo que se negaba a nombrar. Duda. El eco de la duda estaba allí, siempre al fondo de su mente. Por más que se odiara por eso, había preguntas que nunca tuvo el valor de hacer. Cosas que no sabía sobre su madre, historias que parecían incompletas, como una pintura comenzada pero nunca terminada. El deseo de venganza era intenso, pero tal vez el deseo de entender era aún más fuerte. Sin embargo, admitirlo sería una debilidad, y Clara no podía permitirse debilidades. Se levantó de la cama y caminó hacia la ventana, apartando las cortinas para mirar la calle desierta. Las antiguas lámparas del poste iluminaban con un resplandor amarillento, haciendo el escenario aún más sombrío. A Clara le gustaba esa hora, esa sensación de que el mundo entero dormía mientras ella era la única guardiana de la vigilia. Era casi un ritual, quedarse allí, pensando en el pasado, preparándose para lo que vendría después. Había un plan, después de todo. Clara no era una mujer que dejara heridas abiertas sin intentar cerrarlas. Durante semanas, había estado recopilando información, investigando los lugares donde su madre pasaba, las personas con quienes conversaba. No se trataba solo de venganza, se trataba de justicia, al menos así era como Clara prefería pensarlo. Cada detalle, cada fragmento de memoria y cada nuevo dato formaban un cuadro más complejo y sombrío de lo que ella imaginaba. De repente, un ruido hizo que su corazón latiera más rápido. Clara se giró rápidamente, los músculos tensos, pero solo era la madera de la casa crujiendo. Una risa sin humor escapó de sus labios. Ya se estaba volviendo paranoica, pero ¿quién podría culparla? Vivir entre sombras hacía eso con una persona. Era difícil separar la realidad del miedo, el pasado del presente. Pero lo que era innegable era que el miedo nunca había dejado completamente a Clara, aunque le gustara fingir que era invencible. Regresó a la cama, sintiendo el peso del cansancio acomodarse sobre sus hombros. Pero el sueño aún estaba lejano, como un visitante que se negaba a llegar. Se sentó al borde del colchón, frotándose la cara con las manos. Cerró los ojos, pero todo lo que vio fue el rostro de su madre. Una mezcla de amor y desprecio, de cariño y frialdad. ¿Cómo alguien podía ser tan contradictorio? Esa pregunta era un fantasma que Clara no sabía exorcizar. ¿Por qué? La palabra salió de sus labios sin que lo notara. Era una pregunta para nadie, o tal vez para el pasado, para todos los momentos en que necesitaba a su madre y ella no estaba allí. Si su madre había mentido, si había roto promesas o tomado decisiones horribles, Clara no tenía todas las piezas del rompecabezas. Y eso la dejaba furiosa. Quería odiarla sin reservas, sin interrupciones, pero algo en su interior la empujaba hacia otra dirección. El primer rayo de luz de la mañana comenzó a aparecer en el horizonte, tiñendo el cielo de un gris azulado. Clara sabía que tendría que enfrentar otro día, otro ciclo de recuerdos y resentimientos. Pero por ahora, aún había silencio, y ella podía mantenerse segura en su promesa de venganza. Aunque, en el fondo, algo dentro de ella se estaba rompiendo, lentamente, como el hielo que se derrite sin prisa. Ecos del pasado. Clara abrió la puerta de madera de la casa antigua donde su madre vivía.
El sonido de la herrumbre en los marcos cortaba el silencio del vecindario como un lamento largo y olvidado. No volvía allí desde hacía años, pero cada detalle de la casa parecía estar grabado en su memoria. El pasillo estrecho y oscuro, con el papel tapiz despegado y el aroma inconfundible de lavanda, mezclado con un toque amargo de algo antiguo. Era una cápsula del tiempo que la forzaba a enfrentar los fantasmas que intentaba enterrar. Al atravesar la sala de estar, Clara vio el retrato de su madre encima de la chimenea. Una mujer alta, con el cabello oscuro recogido en un moño severo, mirada fija y seria. Esa expresión era familiar, la misma que la hacía temblar cuando era niña, la misma mirada que parecía juzgar cada error, cada fallo, sin piedad. «Nunca fuiste perfecta», susurró Clara, como si el retrato pudiera escuchar sus palabras. Pero, en el fondo, sintió el sabor amargo de la ironía, pues no era solo perfección lo que su madre exigía de ella. Era algo más profundo, más inalcanzable. Las memorias vinieron como un torrente. Clara recordó cuando tenía 8 años y se cayó del columpio en el parque. La rodilla ensangrentada dolía, y todo lo que quería era un abrazo, una palabra de consuelo. Pero su madre, con los brazos cruzados, simplemente la miró desde arriba, como si el dolor de Clara fuera una molestia, un inconveniente. «Levántate», dijo la madre, la voz fría como el hielo. «Las cosas solo duelen si dejas que duelan». Y Clara se levantó, sola, secándose las lágrimas con el orgullo roto. De repente, oyó un sonido proveniente del piso superior. Un paso. Clara tragó saliva, el corazón acelerado. Su madre estaba allí, viva, moviéndose en esa casa que parecía haber succionado la luz de todo lo que era alegre. Pero estaba preparada. Con cada paso que daba, su mente recorría todas las cosas que quería decir, todas las acusaciones, todas las palabras que había guardado durante tanto tiempo. La venganza era algo complicado, especialmente cuando el corazón quería más que justicia. Quería que algo fuera reparado, aunque fuera imposible. Clara subió las escaleras, cada peldaño crujiendo bajo su peso, como si protestaran contra su presencia. Al llegar arriba, la puerta del cuarto de su madre estaba entreabierta. Por la rendija, vio la figura delgada y envejecida de su madre, sentada en una silla mecedora cerca de la ventana. La mujer parecía más pequeña, casi frágil, una sombra de la persona que Clara recordaba. El corazón de Clara vaciló por un momento. Esa no era la figura monstruosa que la atormentaba. Era solo una mujer vieja, marcada por el tiempo y, tal vez, por algo más que Clara nunca había entendido. Pero se obligó a recordar el dolor, la negligencia, las noches que pasó llorando sola en su cuarto. La rabia volvió con fuerza, y Clara empujó la puerta con más vigor de lo que pretendía. Su madre giró lentamente la cabeza, como si cada movimiento fuera un gran esfuerzo. Había sorpresa en la mirada de la mujer, pero pronto fue sustituida por algo que Clara no podía interpretar. «Volviste», dijo la madre, la voz rasposa, entrecortada. No había arrogancia, no había severidad, solo era una declaración simple, casi quebrada. «Volví», respondió Clara, la palabra sonando como un desafío. Pero lo que su madre hizo a continuación la desarmó por completo. Sonrió, una sonrisa pequeña, triste, como si Clara fuera un milagro que la vida le había concedido demasiado tarde. Clara sintió que su rabia vacilaba, pero no podía dejarse llevar. Tenía que ser fuerte. «Necesito hablar contigo», continuó Clara, tratando de mantener su voz firme. La madre hizo un gesto para que se sentara, pero Clara se negó, permaneciendo de pie, como una guerrera frente a un enemigo. ¿Alguna vez has sentido el peso de un secreto que podría cambiarlo todo? Corazón Negro imagina cargar con una ira profunda durante años, solo para descubrir que la verdad es mucho más dolorosa y compleja de lo que pensabas. Corazón Negro, si crees que el viaje de Clara ya ha tenido suficientes giros, espera lo que viene en el gran desenlace que está por llegar. Un nuevo viaje. Clara salió de la casa con la cabeza dando vueltas, el viento frío de la tarde acariciando su rostro mojado de lágrimas. Se sintió vacía, como si todo lo que la había mantenido en pie durante años se hubiera disuelto, dejando solo un agujero donde antes había rabia. La confusión aún la acompañaba, pero la decisión de no perdonar inmediatamente, de permitirse sentir y procesar, ya era un paso. La brisa parecía susurrar en sus oídos, como si el universo la alentara a comenzar de nuevo, lentamente. Caminando por la acera, Clara notó un parque al lado de la calle. Los niños corrían y gritaban de alegría, mientras sus padres los observaban desde lejos. Había una paz extraña en el escenario, algo que parecía contrastar con la tormenta que llevaba dentro. Clara se sentó en uno de los bancos, observando a un niño que se había caído, solo para levantarse con la ayuda de su madre,
quien se rió y lo abrazó. El mentón de Clara tembló al ver eso. ¿Qué habría sido ella si su madre hubiera sido diferente? O tal vez, ¿qué habría sido su madre si no hubiera habido tanto sufrimiento en su propia historia? La reflexión era dolorosa, pero Clara se dio cuenta de que comenzaba a abrirse a una nueva perspectiva. Las heridas que llevaba no cicatrizarían de inmediato, pero tal vez fuera posible encontrar una manera de vivir con ellas. Su teléfono vibró en su bolsillo, sacándola de sus pensamientos. Un mensaje de su mejor amigo, Lucas, apareció en la pantalla. «Oye, ¿estás bien? Podemos salir y hablar si lo necesitas». Clara sonrió levemente. Incluso en medio de la oscuridad, había personas que la querían, que no la dejarían enfrentar todo sola. Inspirando profundamente, Clara decidió responder, «Sí. Necesito un amigo ahora. ¿Dónde podemos encontrarnos?» Era la primera vez en mucho tiempo que se permitía pedir ayuda, y ese simple acto le dio un extraño alivio. Lucas respondió rápidamente, sugiriendo una cafetería tranquila donde solían pasar las tardes conversando. Clara se levantó, sintiendo una chispa de esperanza. No era una solución mágica, pero era un comienzo. Minutos después, estaba sentada en una mesa en una esquina de la cafetería, con una taza de té caliente entre las manos. Lucas llegó sonriendo, pero la sonrisa se deshizo al ver los ojos de Clara, aún rojos por tanto llorar. «Vaya, pareces destrozada», dijo con amabilidad, tomando una silla a su lado. Clara rió, un sonido áspero que era mitad desesperación, mitad alivio. «Lo estoy», admitió, «pero es una especie de destrucción que necesitaba». Le contó todo, cada revelación, cada recuerdo doloroso, cada pedazo de sí misma que sentía que había perdido o tal vez, finalmente, encontrado. Lucas la escuchó con atención, sin interrumpir, sin ofrecer soluciones fáciles. Cuando terminó, él tomó su mano, como un amigo que comprendía que ciertos tipos de dolor no tienen una cura instantánea. «Clara, nadie tiene un manual para lidiar con este tipo de cosas», dijo suavemente. «Pero ya estás intentando, y eso es valiente». Las palabras de Lucas la tocaron más de lo que él podría imaginar. La valentía no era algo que ella sentía tener, pero estar allí, permitiéndose ser vulnerable, tal vez era el acto más valiente de su vida. Miró por la ventana, viendo el sol comenzar a ponerse. Los colores naranjas y rosas se mezclaban en el cielo, y se preguntó si la curación era algo parecido. Un atardecer lento y gradual, donde la oscuridad venía, pero siempre era seguida por un nuevo amanecer. «No sé qué va a pasar ahora», dijo, más para sí misma que para Lucas. Pero él apretó su mano y respondió, «No necesitas saberlo. Solo sigue intentándolo. Y aunque caigas, estaremos aquí para levantarte». Las lágrimas volvieron a los ojos de Clara, pero esta vez eran lágrimas diferentes. No eran de rabia ni desesperación, sino de una tristeza que comenzaba a disolverse, como nieve al sol. Más tarde esa noche, Clara regresó a casa. Miró el espejo en el pasillo de entrada, donde solía mirarse con ojos llenos de odio y deseo de venganza. Pero hoy, su reflejo parecía un poco más suave. No completamente curada, pero comenzando a reconstruirse. «Tal vez haya una oportunidad», susurró para sí misma. No sabía si hablaba del perdón o de su futuro, pero no importaba. Había algo liberador en permitirse la posibilidad. Antes de dormir, Clara escribió una carta. No era una carta de perdón, sino una carta de reconocimiento, dirigida a su madre. En ella, contó el dolor que llevaba, pero también reconoció el dolor de su madre. No era un fin, sino un comienzo de conversación, tal vez un preludio para algo que aún no entendía completamente. Selló la carta y la guardó en un cajón, lista para enviarla cuando estuviera preparada. Y luego, por primera vez en mucho tiempo, Clara cerró los ojos y se permitió soñar con un futuro donde podría haber curación. Descubrimiento de secretos. Clara sintió el peso de las palabras de su madre, cada sílaba cayendo como piedras en un pozo sin fondo. El aire en la sala parecía volverse más denso, y ella no sabía si quería escuchar más. Había algo desesperadamente vulnerable en su madre, algo que Clara nunca había imaginado ver. Pero la historia continuaba, y su madre hablaba entrecortadamente, como si cada revelación la despojara de sus últimas defensas. Clara permanecía de pie, con el corazón latiendo fuerte, pero una parte de ella se estaba rompiendo. «Hice lo mejor que pude», confesó su madre, y aunque la frase sonaba frágil, contenía una verdad dura. «Después de que tu padre se fue, perdí la capacidad de sentir algo más que miedo. No sabía cómo amar. No sabía cómo». Su voz se apagó, y Clara vio una lágrima correr por la piel marcada por las arrugas de la mujer frente a ella. Era extraño ver a alguien que siempre había parecido tan inquebrantable desmoronarse ante sus ojos.
Parte de Clara quería abrazarla, pero otra parte, la más herida, no se lo permitía. Pero fue cuando su madre hizo una pausa y miró a Clara con una expresión que parecía casi suplicar comprensión que algo diferente sucedió. La madre respiró hondo, como si se preparara para un salto profundo. Hay algo que necesitas saber, Clara. Algo que te he ocultado toda la vida. Fue un error, pero no sabía cómo contártelo. La frase puso a Clara en alerta. Algo en su estómago se revolvió, y no sabía si quería escuchar lo que vendría a continuación. El silencio que siguió era tan denso que Clara podía oír el latido de su propio corazón. Finalmente logró decir, la voz saliendo más débil de lo que pretendía. Su madre parecía luchar contra algo interno, sus dedos delgados agarrando con fuerza el brazo de la mecedora. Y entonces llegó la revelación que Clara jamás esperaba. Tu padre nunca se fue porque quisiera. Se fue porque yo se lo pedí. Le pedí que saliera de nuestras vidas porque temía que te hiciera lo que me hizo a mí. El mundo de Clara se detuvo. Por un momento, sintió como si se estuviera ahogando en una corriente de emociones que no podía controlar. ¿Qué estaba diciendo su madre? Que su padre, aquel que había idealizado por tanto tiempo, no era un héroe distante, sino alguien que había causado dolor a su madre. Era como si todo el odio que había cultivado cuidadosamente contra su madre comenzara a desmoronarse. Todo lo que creía saber estaba equivocado. Tú, le pediste que se fuera, repitió Clara, la voz llena de incredulidad. Su cuerpo comenzó a temblar, y tuvo que sentarse en la cama, sintiendo que sus piernas se debilitaban. La madre asintió, los ojos llenos de una tristeza antigua. Sí, respondió en voz baja. Nunca quise contártelo porque pensé que solo te lastimaría más. Pero no pude soportarlo. No podía protegerte de él y, al mismo tiempo, ser la madre que necesitabas. Y cuando él se fue, yo me volví fría. Nunca pude ser lo que merecías. Las palabras perforaban a Clara como cuchillos afilados, pero no sabía que dolía más. El hecho de que su padre era un fantasma con un pasado oscuro, o que su madre, a pesar de toda su frialdad, había tratado de protegerla. Todo lo que ella creía se estaba desintegrando. Odiar a su madre había sido una forma de mantenerse fuerte, de evitar sentir el dolor de haber sido abandonada por ambos padres, pero ahora no había a dónde escapar. Me mentiste toda mi vida, acusó Clara, pero su voz ya no tenía el veneno de antes. Era un lamento, una herida abierta. Se sentía traicionada, pero también perdida. ¿Cómo podía procesar todo aquello? El rostro de su madre se contrajo con culpa, y asintió lentamente. Sí, te mentí. Pensé que era lo mejor. Pensé que ocultarlo te protegería. Pero sé que te fallé, Clara. Te fallé de tantas maneras. Clara sintió lágrimas calientes acumulándose en sus ojos. Las dejó caer sin tratar de contenerlas. Era como si todo el dolor que había guardado durante años finalmente estuviera encontrando una salida. Pero no era alivio. Era devastación. ¿Por qué nunca me lo dijiste?, susurró, cada palabra cargada de tristeza. Su madre la miró con un amor tan frágil que parecía a punto de romperse. Porque tenía miedo de perder lo único bueno que aún me quedaba. Tú. Y en ese momento, Clara se dio cuenta de que no había villanos perfectos en la vida. No había héroes, ni madres totalmente crueles ni padres totalmente ausentes por elección propia. Solo había personas rotas, tratando de sobrevivir de la mejor manera posible. Se sintió como una niña de nuevo, perdida y confundida, pero al mismo tiempo, empezó a entender que tal vez el camino hacia la sanación comenzaba con la verdad, incluso si esa verdad era insoportable. El dilema del perdón. Clara se quedó en silencio, dejando que las lágrimas cayeran sin resistencia. Por primera vez en mucho tiempo, no sabía qué sentir. La rabia aún latía en algún rincón de su pecho, pero la comprensión comenzaba a mezclarse con la tristeza, creando una confusión de emociones que la dejaba mareada. Las palabras de su madre resonaban en su mente, y se preguntó cuántas cosas había perdido al cargar con tanto odio durante tanto tiempo. Era como si estuviera al borde de un precipicio, sin saber si debía dar un paso adelante o retroceder. Su madre seguía sentada en la mecedora, ahora tan pequeña y vulnerable que Clara apenas la reconocía. Esa mujer ya no era la figura poderosa y temida que recordaba. Era solo un ser humano, desgastado por el tiempo y los errores. El silencio entre ellas era tan denso que parecía que la casa entera contenía la respiración, esperando lo que vendría a continuación. Clara miró sus propias manos, preguntándose cómo podría mantenerlas unidas cuando sentía que se estaba desmoronando. Quería odiarte para siempre, confesó Clara, con la voz quebrada. Quería que fuera fácil, que tú fueras un monstruo sin redención. Pero ahora, se detuvo, la garganta apretada. Había algo doloroso en admitirlo,
en aceptar que la narrativa que había sostenido durante tanto tiempo estaba desmoronándose. ¿Qué sería de ella sin esa rabia que la había sostenido? Era como perder la única ancla que la impedía ahogarse. Su madre no respondió de inmediato. Sus ojos, cansados y llenos de dolor, parecían buscar algo en el rostro de Clara. Tal vez una pizca de esperanza. «Nunca pedí tu perdón», dijo finalmente, con voz ronca. «Porque sé que no lo merezco. Pero aún así, lo pido ahora. Si no por mí, entonces por ti. Para que no tengas que cargar este peso por el resto de tu vida. Hice cosas imperdonables, pero si hay alguna manera de aliviar tu dolor, estoy dispuesta a intentarlo». Clara sintió un nudo en la garganta, un apretón tan fuerte que apenas podía respirar. ¿Era eso? ¿Debía simplemente perdonar, como si todos esos años de sufrimiento pudieran ser borrados? Parecía incorrecto, hasta injusto, perdonar tan fácilmente a alguien que había fallado en ser la madre que necesitaba. Pero la alternativa también era cruel. Vivir atrapada en un pasado que nunca cambiaría. ¿Qué era más difícil? ¿Perdonar o seguir cargando ese odio para siempre? Sus pensamientos se entremezclaban, y se levantó bruscamente, necesitando espacio, aire. No se dijo, casi gritando. No sé cómo hacer esto. ¿Cómo esperas que te perdone cuando ni siquiera sé quién soy sin toda esta rabia? Su voz se quebró, y sintió el sabor salado de las lágrimas en sus labios. El dolor era casi insoportable, un peso aplastante que había cargado desde la infancia, y ahora parecía a punto de ahogarla. Su madre se levantó lentamente, como si cada movimiento fuera doloroso. Dio un paso hacia Clara, pero se detuvo, respetando la distancia entre ellas. «No espero que me perdones hoy», dijo. «Tal vez nunca puedas. Pero quiero que sepas que estoy aquí, ahora. Si algún día decides que vale la pena intentar reconstruir algo, estoy aquí». Era una súplica sin presiones, solo una oferta silenciosa. Clara vio los hombros de su madre caer, como si ya hubiera aceptado la posibilidad de ser rechazada para siempre. Las palabras de su madre quedaron flotando en el aire, y Clara sintió un vacío abrirse dentro de ella. Se dio cuenta de que la decisión estaba en sus manos, que el destino de su relación dependía de lo que hiciera a continuación. Era un poder inmenso, pero venía con un peso aplastante. La responsabilidad de decidir si seguiría adelante con el corazón liviano o si llevaría la carga del pasado hasta el final de sus días. Lentamente, se acercó a la ventana, mirando hacia la calle. Los niños jugaban, riendo sin preocupaciones. Era casi poético. La vida seguía su curso, mientras Clara estaba atrapada en la encrucijada más importante de su existencia. «No sé cómo perdonar», dijo, esta vez en un susurro, más para sí misma que para su madre. La confesión era honesta, sin rabia, solo tristeza. Su madre no respondió. No quedaban más palabras por decir, al menos en ese momento. La casa, con todos sus recuerdos dolorosos, también parecía esperar, como si aguardara a que el tiempo hiciera su trabajo, sanando las heridas que nunca fueron tratadas. Clara sabía que no sería fácil, que no había garantías de un final feliz, pero tal vez, solo tal vez, el primer paso era aceptar que el perdón era un proceso, no una decisión instantánea. No te pierdas ni un solo momento de nuestras historias emocionantes y llenas de intriga. Suscríbete ahora a nuestro canal y activa la campanita para recibir notificaciones y ser el primero en vivir cada nueva aventura. Te esperamos para compartir emociones que te dejarán sin aliento. Una nueva jornada. Clara salió de la casa con la cabeza dando vueltas, el viento frío de la tarde acariciando su rostro mojado de lágrimas. Se sentía vacía, como si todo lo que la había mantenido en pie durante años se hubiera disuelto, dejando solo un vacío donde antes había ira. La confusión todavía la acompañaba, pero la decisión de no perdonar de inmediato, de permitirse sentir y procesar, ya era un paso. La brisa parecía susurrar en sus oídos, como si el universo la animara a empezar de nuevo, lentamente. Caminando por la acera, Clara notó un parque al otro lado de la calle. Los niños corrían y gritaban de alegría, mientras sus padres los observaban desde lejos. Había una extraña paz en la escena, algo que parecía contrastar con la tormenta dentro de ella. Clara se sentó en uno de los bancos, observando a un niño que había caído, solo para levantarse con la ayuda de su madre, quien rió y lo abrazó. El mentón de Clara tembló al ver aquello. ¿Qué habría sido de ella si su madre hubiera sido diferente? O tal vez, ¿qué habría sido de su madre si no hubiera habido tanto sufrimiento en su propia historia? La reflexión era dolorosa, pero Clara se dio cuenta de que estaba empezando a abrirse a una nueva perspectiva. Las heridas que llevaba no cicatrizarían de repente, pero tal vez fuera posible encontrar una manera de vivir con ellas. Su teléfono vibró en el bolsillo, sacándola de sus pensamientos. Un mensaje de su mejor amigo, Lucas,
Apareció en la pantalla. Oye, ¿estás bien? Vamos a salir y hablar si lo necesitas. Clara sonrió levemente. Incluso en medio de la oscuridad, había personas que la amaban, que no la dejarían enfrentar todo sola. Respirando profundamente, Clara decidió responder, sí, necesito un amigo ahora. ¿Dónde podemos encontrarnos? Era la primera vez en mucho tiempo que se permitía pedir ayuda, y ese simple acto trajo un extraño alivio. Lucas respondió rápidamente, sugiriendo una cafetería tranquila donde solían pasar tardes conversando. Clara se levantó, sintiendo una chispa de esperanza. No era una solución mágica, pero era un comienzo. Minutos después, estaba sentada en una mesa en un rincón de la cafetería, con una taza de té caliente entre las manos. Lucas llegó sonriendo, pero la sonrisa se desvaneció al ver los ojos de Clara, aún rojos de tanto llorar. Vaya, pareces destruida, dijo con gentileza, arrastrando una silla junto a ella. Clara rió, un sonido ronco que era mitad desesperación, mitad alivio. Lo estoy, admitió, pero es un tipo de destrucción que necesitaba. Le contó todo, cada revelación, cada recuerdo doloroso, cada parte de sí misma que sentía haber perdido o tal vez, finalmente, encontrado. Lucas la escuchó con atención, sin interrumpir, sin ofrecer soluciones fáciles. Cuando terminó, él tomó su mano, como un amigo que comprendía que ciertos tipos de dolor no tenían cura instantánea. Clara, nadie tiene un manual para lidiar con estas cosas, dijo suavemente. Pero ya lo estás intentando, y eso es valiente. Las palabras de Lucas la conmovieron más de lo que él podría imaginar. El valor no era algo que ella sentía poseer, pero estar allí, permitiéndose ser vulnerable, tal vez era el acto más valiente de su vida. Miró hacia afuera, viendo cómo el sol empezaba a ponerse. Los colores naranjas y rosados se mezclaban en el cielo, y se preguntó si la curación era algo similar. Una puesta de sol lenta y gradual, donde la oscuridad llegaba, pero siempre era seguida por un nuevo amanecer. No sé qué va a pasar ahora, dijo, más para sí misma que para Lucas. Pero él apretó su mano y respondió. No necesitas saberlo. Solo sigue intentándolo. Y aunque caigas, estaremos aquí para levantarte. Las lágrimas volvieron a los ojos de Clara, pero esta vez eran diferentes. No eran de ira o desesperación, sino de una tristeza que comenzaba a disolverse, como la nieve al sol. Más tarde esa noche, Clara volvió a casa. Miró al espejo en el pasillo de entrada, donde solía mirarse con ojos llenos de odio y deseo de venganza. Pero hoy, su reflejo parecía un poco más suave. No completamente curado, pero comenzando a reconstruirse. Quizás haya una oportunidad, susurró para sí misma. No sabía si hablaba sobre el perdón o sobre su futuro, pero no importaba. Había algo liberador en permitirse la posibilidad. Antes de dormir, Clara escribió una carta. No era una carta de perdón, sino una carta de reconocimiento, dirigida a su madre. En ella, habló sobre el dolor que llevaba, pero también reconoció el dolor de su madre. No era un final, sino un comienzo de conversación, tal vez un preludio para algo que aún no entendía completamente. Cerró la carta y la guardó en un cajón, lista para ser enviada cuando estuviera preparada. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, Clara cerró los ojos y se permitió soñar con un futuro en el que pudiera haber sanación. Reflexión. El peso del perdón y la complejidad de las relaciones familiares. Las relaciones familiares pueden ser una de las partes más complicadas de nuestra existencia. Llevan consigo capas de expectativas, recuerdos y sentimientos no resueltos que muchas veces nos acompañan a lo largo de la vida. La historia de Clara es un retrato poderoso del impacto que el pasado tiene sobre el presente y de la batalla interna entre la ira y la comprensión. El perdón, especialmente dentro de una dinámica familiar dolorosa, no es algo simple o inmediato. Es un proceso gradual, muchas veces lleno de altibajos, donde la víctima necesita confrontar no solo a quien le ha hecho daño, sino también sus propias heridas. No se trata de borrar lo que ha sucedido o de minimizar el sufrimiento, sino de encontrar una manera de seguir adelante sin que el peso del rencor continúe carcomiendo el espíritu. El dilema de Clara plantea una pregunta importante. ¿Es posible perdonar algo que parece imperdonable? Y, además, ¿qué significa realmente perdonar? Para muchos, el perdón se ve como un acto de liberación personal, un regalo que nos damos a nosotros mismos para liberarnos de las cadenas del dolor. Para otros, parece casi una traición a la propia experiencia, como si perdonar fuera invalidar todo lo que han sentido y sufrido. La historia también nos muestra que no todo perdón debe ser concedido de inmediato. A veces, el primer paso es simplemente aceptar que la persona que nos ha herido también tiene su propio dolor y sus propias historias de sufrimiento. Este entendimiento no justifica lo que ha sucedido,
pero puede ayudar a transformar la ira en algo menos destructivo, algo que podamos procesar y eventualmente dejar ir. Comprender lo que hace imperfecto a cada ser humano, especialmente a nuestros padres, es un ejercicio emocional difícil. Nuestros cuidadores, que deberían ser las figuras que nos protegen y nutren, son también seres humanos falibles, que cometen errores y cargan con sus propias cicatrices. El viaje de Clara ilustra este descubrimiento doloroso, pero potencialmente liberador, de que todos están tratando de hacer lo mejor que pueden, aunque ese mejor sea, muchas veces, insuficiente o dañino. Finalmente, la historia de Clara nos recuerda que la sanación no es una línea recta. Es compleja, lenta y, a menudo, llena de incertidumbres. Perdonar no es olvidar, y seguir adelante no significa borrar lo sucedido. Pero elegir liberar la ira, aunque sea poco a poco, puede ayudarnos a hacer las paces con el pasado y a construir un presente más ligero. Al final, tal vez el mayor acto de valentía sea simplemente permitirnos la posibilidad de un futuro donde podamos encontrar paz, aunque el camino hasta allí sea largo. Que esta reflexión sirva como una invitación a pensar en nuestras propias heridas y en cómo podemos buscar nuestra propia forma de sanar. ¿Qué opinas tú? ¿Te sientes identificado con este viaje de perdón? Bocadillo de cómic de pensamiento. Amigos, no olviden suscribirse al canal. Su suscripción es muy valiosa para nosotros. Gracias y nos vemos en el próximo vídeo.